Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 7 de noviembre de 2020 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Este programa lo hemos grabado respetando todas las normas de la contingencia que estamos viviendo. Creador de una de las instituciones más sólidas, conocidas y generadoras de valores humanos de alto impacto, infinidad de instituciones educativas, centros religiosos, retiros espirituales de gran concentración humanística y generador de infinidad de intelectuales, misioneros y profesores. Vida y procesos de Ignacio de Loyola. Ese es el tema de nuestra nueva serie. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honre con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados. Ignacio Salcido, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están, doctor? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días a todo el auditorio. Licenciado Carlos H. Huerta, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. ¿Qué tal, doctor Vázquez Álvarez, mi estimado Nacho Salcido? Auditorio, un gustazo estar de nueva cuenta con ustedes. Y bueno, antes de empezar nuestro tema, quiero decirles que la música que vamos a estar escuchando de fondo es excelente, es maravillosa y es propia del tema. Y bueno, pues fue propuesta por Carlos Huerta. Es el tema de la película La Misión, esa maravillosa película que creo que nadie debemos perdernos. Bien, iniciando. Vamos a hablar de la vida de Ignacio de Loyola. ¿Dónde podríamos, qué proponen para empezar? ¿Quién quiere empezar? Nacho. Pues si quieres yo, doctor Vázquez. Carlos, adelante. Bueno, en primer lugar, Ignacio nace al seno de una familia de origen vasco, en el País Vasco. Disculpen mi pronunciación, y eso que tengo algo de ascendencia vasca, es Huipiscocoa, año 1491, en fechas pasadas, 23 de octubre, es una fecha aproximada porque los propios ignacianos historiadores no se acaban de poner de acuerdo. Era el menor de varios hermanos y nace precisamente casi un año antes del descubrimiento de América. Entonces, ahí yo también requiero el apoyo, si me trabo tantito, doctor Luis Alberto, el contexto histórico es prácticamente el punto de referencia. El descubrimiento de América es el fin de la época del medievo, de la Edad Media. Se abre un nuevo continente, pero no solo nuevo continente es bajo la visión eurocentrista, ¿verdad? Pero también la ambición precisamente tanto española por disputar las rutas con los portugueses. Estaba de moda los piratas también, que asaltaban los corzos, que asaltaban las embarcaciones, y en todo ese panorama pues surge Ignacio de Loyola ahí en el castillo de Loyola, Ignacio López de Loyola, se llama el castillo donde él nació, de familia noble. Dicen que cuando fue su vida mundana, antes de profesar los votos del sacerdocio y su vida religiosa, pues era así, muy de mundo, muy hábil con la espada, muy dado a los retos, no como los retos de ahora de los jóvenes acá de hacer TikToks o subir tontería y media en redes sociales, no, hay retos de duelo a espada, de duelo a muerte, de retos de conquistas amorosas, inclusive, como les decía ahorita antes de empezar el programa, me decía mi buen amigo el padre Luis Valdés Castellanos, ahora residiendo allá en la Compañía de Jesús en Perú, que se hablaba inclusive de una leyenda de que Loyola dejó hasta una hija de sus tantos amoríos que tuvo antes de dedicarse a todo eso, porque antes de ser el santo varón, pues era eso, un varón con tendencias y demás, y bueno, prefiero nada más esto como una cuestión introductoria, una persona que nace a fines del medievo, que se abre el panorama ante el nuevo mundo como se nos conoce
al territorio americano, una iglesia muy predominante, una serie de contemporáneos Loyola, como pudiera ser también Lutero, y esa tendencia reformista de contradecir los dogmas casi inamovibles de la Iglesia Católica. Entonces, es el entorno donde se cría y se desarrolla Ignacio. Como un dato curioso, queda huérfano de madre desde muy chico, y como era el más pequeño de los hermanos, fíjense, cosa curiosa, quedó criado en su infancia y juventud por su cuñada. Digo, son de esos datos anecdóticos. Yo, pues aquí, por lo pronto, cesaré mi intervención y continuaremos con el rato de la vida de este importante, de este santo. Gracias, Carlos. Y Nacho, tienes mucho que platicarnos de lo que has estado leyendo sobre esto. Sí, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Es un tema que a mí me inculcaron desde mi niñez, porque yo soy de escuela jesuita desde kinder hasta preparatoria. Soy Pereira. Y bueno, el tema de la filosofía ignaciana, de la forma de vida ignaciana, es uno de los pilares de la educación jesuita. Sobre la vida de Ignacio de Loyola, hasta bien entrado el siglo XX, solamente se conocían algunos textos, pero no algo escrito de manera contemporánea a él, que abarcara íntegramente cuál había sido desde su etapa de las vanidades, porque más o menos así es como se denomina él mismo, hasta su conversión a ser un apóstol de la Edad Media, y posteriormente como fundador de una, o más bien de la orden más importante de la Iglesia Católica hoy día. Este texto permaneció oculto, se denomina de hecho autobiografía de San Ignacio de Loyola, y permaneció oculto desde que se creó, que fue alrededor del año 1555 hasta mediados del siglo XX. Hay varias explicaciones sobre las razones que llevaron a la orden a ocultar esta autobiografía. Entre ellas, el punto que encuentran más congruente o al que le hayan más sentido sobre el ocultamiento de la misma, lo es el hecho de que se describen en el texto todos los ataques que sufrió Ignacio de Loyola por los benedictinos, si mal no recuerdo, y que ese tema, para efectos de la legitimación de la orden, no convenía que viniera tan crudo. Entonces hicieron más textos que matizaban esas desavenencias que habían existido, esos enjuiciamientos a los que lo habían sometido, y ocultaron intencionadamente esta autobiografía. La autobiografía está escrita en tercera persona, se refieren a Ignacio de Loyola como el peregrino, y comienza en el año de 1400, bueno, cuando él tenía 26 años de edad, pues 1491 y 25. Carlos, tú que eres bueno con las matemáticas, estamos en el año de 1516. Pues nada más doble, 9 años más. Entonces, sí, 1400. 1517. Bueno, resulta que él, inclusive ustedes ahorita hacen una búsqueda en los motores de búsqueda de internet de Ignacio de Loyola, dice Ignacio de Loyola militar. Así más es. Que tanto, más que no, militar. Él, su juventud, propiamente su juventud biológica, porque pues un ser humano es joven biológicamente hasta los 30 años, estuvo consagrado a la vida militar y a la vida caballeresca, como bien lo refirió Carlos. Él era un aficionado de todo lo que significara exponer su integridad física en aras de lograr triunfos que pudieran atraer para sí fama, gloria y honores. Y él vivió bajo esos cánones. Inclusive, la causa de su conversión a esta vida apostólica es precisamente una consecuencia de ese arrojo que tenía tan ilimitado, porque resulta que él se encontraba defendiendo una posición en una batalla, era en la batalla de Pamplona, y todos sus compañeros, inclusive sus superiores de la milicia,
le decían que había que abandonar la posición, que estaba absolutamente perdido. Y él, aparte de ser muy arrojado, tenía muchísima facilidad de palabra, era un gran orador y era un gran motivador. Y convenció a sus compañeros y a sus superiores de defender la posición, haciéndoles ver que había posibilidades en donde no existían. ¿Qué es lo que pasa? Sucede que es tomada la posición, que les disparan artillería pesada y una bala de cañón le pasa entre las piernas. Una se la destroza totalmente y la otra la deja muy herida. Él regresa a casa con esas heridas, le son tratadas con los métodos de la época que son sumamente dolorosos. En esta autobiografía refiere en tercera persona que debido a su personalidad y a la forma en la que él pretendía exponer su valía, todos estos dolores que le eran ocasionados con las curaciones los pasó sin decir una sola queja, porque era pues una consecuencia de algo que él mismo se había buscado. Tuvieron que hacer procedimientos, nada más imaginémonos, en esa época, estamos 1517, ya dijimos, no hay anestesia, no hay asepsia, no hay un quirófano, no hay ni siquiera un médico calificado con los estándares de hoy, y él sufrió 2 operaciones que implicaron el recortar huesos. Entonces, estuvo muy enfermo y muy comprometida su salud, tanto por el tema de la cirugía, es decir, por las heridas que se le ocasionaban, como por el mismo dolor que le era provocado por los procedimientos quirúrgicos. Durante esta convalecencia, él no podía caminar, naturalmente, y como parte de su recuperación, que estuvo inclusive a punto de perder la vida por las fiebres que le ocasionaron los procedimientos, pues obviamente seguramente tuvo algunas infecciones que ahorita identificamos como tales, pero antes no lo sabían, tuvo fiebres muy fuertes. Él, en lugar, o no tenía acceso en el lugar en el que estaba su convalecencia, a los libros de caballería que tanto le gustaban, y resulta que le proporcionaron 2 textos, según dice la autobiografía, y uno de ellos era un Vita Christi, y un Vita Christi sabemos que es un texto religioso que contiene las andanzas de la vida de Jesucristo, y aparte le proporcionaron biografías de distintos santos. Él las lee y queda fascinado con la manera en la que se puede consagrar la vida a cuestiones no terrenales. De hecho, algo que caracteriza el pensamiento posterior de Ignacio de Loyola a partir de esta conversión es el total repudio a todo lo terrenal, a todo lo que despierte en las masas el deseo de poseer todas las posesiones. Él pretende dejarlo atrás. Él no busca gloria, deja de buscar gloria, honores, riquezas. Inclusive, uno de los primeros actos que realiza cuando comienza su peregrinar es ir y colgar su atuendo militar en un altar al que encomienda su misión, porque él se forma la misión de simple y llanamente peregrinar y vivir de las limosnas. Él, como comentaba Carlos, proviene de una familia pues con mucha solvencia económica, era una familia muy conocida, él mismo era muy conocido, tiene problemas cuando inicia esta vida de pobreza para que no le ayuden. Inclusive lo empezaron a calificar de loco. Dijeron, él perdió el juicio, esta persona perdió el juicio, porque se ponía a mendigar en las calles sin ropa, es decir, no desnudo, pero sin las ropas normales, ¿cómo se le puede denominar? Pues andrajoso totalmente, totalmente desarreglado de sus cabellos, de su vello facial, y se forma la misión de ir a Jerusalén. Cuando por fin logra recuperar un poco su salud, que no totalmente, él dice, voy a ir a Jerusalén para ver de primera mano todos los lugares sagrados. Y es como comienza estas andanzas él solo, no tiene compañía en este momento. Pues no sé qué les parece esta introducción, hasta aquí a mí me parece muy interesante cómo puede ser totalmente extremista. Por un lado, primero consagrado a todos los placeres terrenales, y por el otro, consagra todo lo que le queda de vida, que es la mayor parte, porque pues tuvo afortunadamente una vida longeva, a ser un apóstol de la Edad Media. Pues muy interesante, Carlos y Nacho, realmente lo que ustedes han platicado, y
pues eso nos va a dar precisamente la pauta para entender posteriormente cómo va a poder realizar una organización tan fabulosa, tan increíble, como es el caso de la Compañía de Jesús. Y sobre todo ese aspecto de su origen noble, pero que él va a renegar de todas las riquezas terrenales para precisamente buscar la manera de elevarse hacia lo que él consideraba lo esencial, que era Dios. Pero permítanme, vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando precisamente sobre la vida de San Ignacio de Loyola. Vamos a una pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando acerca de la vida y procesos de Ignacio de Loyola. Con nosotros, Carlos H. Huerta, licenciado en Derecho y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación de amparo, e Ignacio Salcido, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Y bueno, continuando con el tema precisamente de la vida de Ignacio de Loyola, antes de que él se dedique íntegramente a la vida, pues ya podríamos decir religiosa, tenemos algunos aspectos interesantes, ¿verdad, Carlos? Así es. Quiero empezar con uno de tantos legados que dejó, aparte de los ejercicios espirituales, aparte de las constituciones de la Compañía de Jesús, con lo siguiente que hemos escuchado en más de una ocasión, ya con el perdón del Estado laico. Toma, Señor, recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispón de todo a tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Esta es la oración de San Ignacio, que es un acto de precisamente de desprendimiento de los apegos. ¿Cuántas veces nos hemos apegado? Y no solo a cosas materiales, a ideas, a ideologías, a frustraciones. Entonces todo eso Loyola lo deja a un lado. Como decía Nacho hace rato, ahorita en el intermedio que tuvimos, platicaba, y quiero introducirlo aquí, Loyola sí escribió su autobiografía, pero de repente luchaba con esos demonios internos que lo perseguían aún así, pues, no, pero aunque haya sido santo conforme a la Iglesia Católica, de la cual yo soy devoto y también tengo formación ignaciana, pues luchaba contra esas tentaciones, inclusive se hablaba que destruyó esos textos de la biografía, y por eso estaban en secreto, porque se tardaron en armar ese rompecabezas, porque dicen, hombre, este santo varón al rato le da otro ataque así y empieza a destruir todo. Tan es así que cuando llegaba a una nueva casa, investigaba vamos a decir, la honorabilidad de la familia, porque no quería estar cerca de gente impura, así tan al extremo, para no contaminarse. Pero bueno, vamos a un capítulo que tú destacaste hace rato, Luis Alberto, tú también, Nacho, de cuando está cuando deja la armadura a la señora de Montserrat. Tiene una serie de visiones, tiene esa serie de desapegos, de quitarse, de renunciar a su vida pasada, que su familia lo tildaba de loco. Como en aquel tiempo, durante su convalecencia, pues no había ni medios electrónicos, ni redes sociales, ni internet, se puso a leer vidas de los santos y el Evangelio. Entonces, diciendo, mi misión es en Tierra Santa, y se va a Tierra Santa, y hagan de cuenta que le pasó como muchos recorridos de nuestro México, en el tema de la inseguridad, le tocó pues asaltos de propios soldados y policías, levantones, encarcelamiento, como se andaba de pordiosero, pensaban que había asaltado a algún transeúnte, y luego llega a la ciudad santa, la ciudad de Dios de Jerusalén, y se encuentra con un gran mito, que era no que no fuera santa, sino simplemente convergían muchas etnias, sobre todo, y muchas religiones, el judaísmo, que todavía se había muy arraigado, el cristianismo, que había batallado para abrirse paso, y los musulmanes. Entonces todos riñendo entre sí. Entonces, de ahí cuando se hable de que te vas a misiones en colegios jesuitas, es decir, buscar a Dios en todo el mundo y traerlo de vuelta, ¿en dónde? En tu corazón, en tus vivencias, en tu darte y entregarte al prójimo. Y es cuando ya decide tomar la vida religiosa. Como ya pasan varios años de aquella batalla que menciona Nacho, que es la batalla de Pamplona, pues Ignacio ya era muy, aunque eran religiosos. Hay otros santos, como más adelante en otros programas hablaremos, por ejemplo, el señor San Juan Bautista de la Salle tomó la tonsura, es decir, la vocación religiosa, a los 12 años. O sea,
las vocaciones religiosas se detectaban desde muy jóvenes o a veces por herencia, hijo de noble, sobrino de obispo, sobrino de cardenal, pariente lejano de no sé quién. Entonces, él ya estaba ya muy grande, entonces aún así le permiten, bueno, pues vamos a decir que es como una terapia posguerra, y es cuando empieza a buscar la esencia de Jesucristo. De hecho, aunque yo sé que ahorita este programa es de radio, pero... Tres. Adelante. Bueno, sí, retomando la idea de cuando recibe el llamado San Ignacio en su convalecencia, lo hemos comentado no solo aquí en el programa, en muchos otros lados, en varios círculos de reflexión ignaciana, pues no había, como les decía, medios de comunicación electrónicos, de internet, y como convalecencia le sirve a Loyola pues ponerse a ver la vida de los santos. Entonces, él después de que deja sus armas, de que tiene esas visiones de la Virgen que busca el camino, se va a Tierra Santa y les digo, pues es como andar un poco en este México tan inseguro. En algunos lugares le tocaban pues soldados que le pedían cuota, levantones de secuestradores, asaltos, vejaciones, encarcelamiento, y para llegar a la Ciudad Santa, que de Santa pues nada más era el puro nombre porque eran tres religiones en disputa: el judaísmo, arraigado de miles de años, el cristianismo para abrirse paso, y los musulmanes, y para todos ellos era su santa sede. Entonces descubre, y me platican mis hijos acá cuando ven la semana ignaciana, precisamente, todos les toca irse a misiones, y ojalá sean las condiciones para que vayan, de cuando te vas a misiones, es decir, buscar a Dios en el mundo, buscar un objetivo, pero más que buscarlo así es traerlo de vuelta en tu corazón y regresarte con en tu corazón. ¿De qué manera te puedes dar al prójimo, al necesitado? ¿Cuál es tu misión en esta vida, en pocas palabras? Entonces, yo hablaba también de ese, y hemos platicado con varios círculos, les digo, de análisis y reflexión, pues de lo que ha sido esta ofrenda al de la Compañía de Jesús. Y digo, pudiera verse, ahorita estamos en radio, no me ven, pero en lo que es la sección de video, yo puedo aquí ilustrar el libro de los ejercicios espirituales, el símbolo de la Compañía de Jesús, que estábamos hablando, que es un sol que implica a Dios, al Padre Creador Todopoderoso. En medio vemos las iniciales IHS, que en latín es Jesus Homines Salvador, Salvatore, Jesús, el Salvador de los hombres. Aquí no se aprecia muy bien, pero hay un corazón en el abajito, que es el Sagrado Corazón de la Madre de Jesucristo María, y tres clavos, que son los clavos de la cruz. Entonces, toda la obra en nuestra vida, todo lo que es el fin de la compañía es hacerlo no para buscar una meta propia, sino en favor de Dios. Por eso en la famosa frase en latinista, ad dominem, ad domino, a mayor gloria de Dios, en pocas palabras, no quiero... ad maiorem Dei gloria. Ándale, esa mera. A mayor gloria de Dios. Entonces, dejarse esos apegos terrenales, dejar a un lado, como dije en su momento, esos apegos hasta ideológicos, y de ahí, o sea, dejar todo lo que son ataduras, ¿verdad? Entonces, ahí es donde dice, bueno, pues yo tengo que hacer una serie de enmiendas en mi vida, y se dedica a la vida religiosa. Decía en su momento que también él ya había entrado un poco ya grande a profesar la vida sacerdotal. Le decía un ejemplo de un tema que luego hablaremos igual en otro programa, del fundador de los hermanos lasallistas, que toma la tonsura y los hábitos a la edad de 11, 12 años, muchas veces porque así se les detectaba la vocación sacerdotal, o simplemente por herencia de algún tío que era obispo, que era cardenal, o que tenía la familia cierta ascendencia con los papas. Entonces, Loyola ya, pues ya estaba bastante, aunque era joven, pues ya estaba bastante pasadito de esos años, y ahí es donde empieza a hacer los estudios de teología, se aplica, y es donde nos deja esta gran herencia que es la facultad de discernir. No como veo algunos jóvenes, no todos son así, estudiantes que dicen, bueno, yo aprendo, es un copia, copiar, pegar. No, simplemente hacer una selección de los conocimientos y ver cuáles son la vida útil de esos conocimientos. Discernir, es decir, qué mejor papel en mi vida, en mi vida personal puedo aplicar de esas técnicas y demás. Y así lo mismo, destacar las habilidades de las personas.
Tú eres bueno para hablar, bueno, pues te vas a meter de orador. Tú eres bueno para escribir, pues tú eres el que me va a hacer redactar discursos y demás. Entonces, ver las facultades de cada persona. Él nunca desechaba virtudes, al contrario, o sea, que las virtudes nos ayudan a superar nuestros defectos. Bueno, de entrada, eso es lo que sería mi intervención de esta reflexión ignaciana, precisamente. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Y bueno, en esa autobiografía, Ignacio Salcido, que nos comentabas hace un momento, aparecen también esos momentos de los que nos hablaba Carlos, donde está en la cueva aquella, donde él empieza a reflexionar e incluso donde sufre una serie de tentaciones. ¿Qué nos dice su autobiografía de esa etapa de su vida? Él en la autobiografía define que al encontrarse en Manresa, convaleciente, tenía ciertas visiones como de luces, como de algunas figuras amorfas, pero que le recordaban a una serpiente, y resulta que le provocaba mucha paz, mucha tranquilidad cada vez que tenía esas visiones. Las primeras veces que las vio, que las percibió, él no las asociaba con algo maligno, con algo contrario a sus fines. Pero después se dio cuenta que eran tentaciones. ¿Por qué se dio cuenta que eran tentaciones? Porque él, cuando las percibía, sentía mucha paz, pero cuando no las veía, se sentía inquieto, se sentía perturbado, se sentía vacío. Es decir, necesitaba estar o empezaba a depender de esas visiones o de esos sentimientos y de esas distracciones para sentirse bien. Y es como se da cuenta que no es algo que le beneficie a él, sino que se está enajenando. ¿Cómo empieza a luchar contra esas tentaciones? La primera vez que él percibe que vence una tentación es cuando una de esas visiones, mediante una voz que él no puede describir, pero le manda un mensaje y le dice, oye, ¿y cómo vas a poder soportar tú 70 años de una vida como la que has vivido? Es decir, intentando sembrarle duda, intentando sembrarle quizá las ganas de vivir distinto, quizá las ganas de cambiar de decisión y de dedicarse otra vez a las cosas mundanas. Y él inmediatamente con arrojo y decisión dice, ¿y cómo me puedes tú asegurar que voy a vivir mañana? Dice, en el momento en el que pude yo reflexionar y pude dar esa respuesta ante la tentación que se me presentó, sentí muchísima paz, y es cuando él se da cuenta que esas visiones eran, después lo calificaría él como el demonio, ¿sí? En Manresa él vivía de las limosnas, y en Manresa de hecho es cuando ya toma camino hacia Jerusalén. Algo muy importante y muy loable es que él voluntariamente no nada más se despoja del uniforme militar y lo deja en el altar, sino que se despoja de absolutamente todo su dinero. Y cosa curiosa, vivía de los donativos, pero si le daban en exceso y se le acercaba un pobre a pedirle limosna, le daba la limosna que le habían dado a él. Entonces, él por voluntad propia vivía sin bienes, sin ninguna clase de posesión. Cuando él llega a los puertos a los que debía embarcarse para llegar a Jerusalén, lo tratan de disuadir y le dicen, de ninguna manera va a haber nadie que te quiera llevar gratis porque no tienes con qué pagar. Pues de una forma u otra se las ingenia para llegar a Tierra Santa, y estando allí, él busca con los provinciales de ese lugar incorporarse y manifestando que él no tenía otro interés más que vivir una vida en voto de pobreza, de castidad y de oración. Es decir, ser una especie, pues, como un nuevo eremita, pero ahora en Tierra Santa. Pero no se lo permiten, no se lo permiten. Y él toma esta negativa como una negativa de la voluntad de Dios para permanecer allí. Él dice, si Dios no quiere que yo permanezca aquí, entonces yo regreso. Y es como él deja Tierra Santa para volver a Europa. Posteriormente, como bien había dicho Carlos, él regresa, pero ya como una persona más culta, más preparada. ¿Y cuál es el tema? Para estas alturas él ya había desarrollado los ejercicios espirituales que Carlos ahorita nos mostró. Y esos ejercicios espirituales son muy interesantes, dan para comentarlos un poquito más a fondo y todas las implicaciones que le vinieron. Es que vamos a retomar en el siguiente bloque el tema de la valentía que se requería para decir, esta es mi interpretación de la palabra de Dios,
en un momento histórico en el que si la interpretación que yo daba no le gustaba al Papa, me podían quemar vivo. Qué interesante este aspecto que menciona. Y bueno, ahorita vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar vamos a platicar acerca de todo esto que mencionan. Y yo veo que en buena medida algunos de los votos que se tiene actualmente por la Compañía de Jesús, por los integrantes de ella, entre ellos precisamente el Papa Francisco, que yo personalmente admiro de manera increíble, es el voto de pobreza. Pero no fue algo que se le ocurrió a Íñigo inventar, sino fue algo que realmente él vivió, o sea, lo adentró, lo hizo, lo encarnó, lo hizo propio. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando en unos momentos más acerca de la vida de Ignacio de Loyola. Vamos adelante. Regresamos a Diálogos con la Historia y bueno, está con nosotros Carlos H. Huerta, licenciado en Derecho y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación de amparo, e Ignacio Salcido, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía, y nuestro tema que estamos llevando hoy, que es el primero de una serie sobre Ignacio de Loyola. Hoy estamos platicando estrictamente hablando de la vida de Ignacio de Loyola. Ya más adelante tendremos oportunidad de analizar un poco más algunos aspectos interesantes sobre lo que vivió él ya en ese camino hacia la creación de la Compañía de Jesús. Carlos, ¿quieres comentarnos algo acerca de esos famosos ejercicios espirituales de los cuales yo afortunadamente he vivido 3 veces? Los ejercicios espirituales pues fueron motivo de esa inspiración precisamente de las experiencias que tuvo Ignacio en esa cueva y ver en retrospectiva su propia vida. Digo, ¿cuántas veces, ahorita lo platicamos en el corte, como el buen grupo de amigos que somos los que estamos interactuando aquí, pues de dificultades que hemos tenido en nuestra vida? Y yo he visto en gente que también aprecio mucho, aunque a lo mejor a algunos de ellos les incomode lo que voy a decir, que veo que en redes sociales publican mucho del pasado. Ay, es que antes cuando no brillábamos, otras personas que me decían, y es que permitimos estos de corrupción, y es que permitimos y que no sé, o la clásica frase, ¿y qué hiciste cuando gobernaba quien gobernó entre 1988 y 94 y 2000? Y así, como una gran carga que se ve, que traemos en el pasado. En el tema que es de fondo de este programa, de la película La Misión, lo vemos en el personaje de Robert De Niro, que no les spoileo más, pero véanla, que va cargando con su armadura y demás hacia las misiones del Guaraní, y hasta que el momento que se despoja de esa carga, por fin respira y se siente en plenitud. Bueno, pues así son los ejercicios espirituales, es decir, bueno, tiene un principio y un fundamento. Entonces es la revisión de tu propia vida. Mi pasado, mi presente y de aquí en adelante, ¿cómo voy a hacer? Entonces, estos libros han dicho que más que para leerse son para vivirse. Les decía también en el corte que, pues sí, espero algún día, pasando esta pandemia, poder recibir algunos de esos, pero encontrar por el presupuesto, que sí tienen su costo. Y no me quejo del presupuesto, porque yo sé que son para obras buenas acá, nuestros buenos amigos de Casa Íñigo. Pero sí, se tienen que vivir. De hecho, el que los tenga, las propias instrucciones, dice Loyola, que el que los tiene que recibir, hay instrucciones para el que los va a recibir y el que los va a impartir. Y el que los va a impartir debe haberlo recibido. Y este fue el fundamento de que esos ejercicios que primero vivió el santo varón San Ignacio de Loyola, se los hizo saber a sus primeros amigos, porque no le gustaba decir discípulos, porque él decía que todos éramos discípulos de Jesús, sino su grupo de amigos como San Francisco Javier, patrono de los misiones, Pedro Fabro también, y muchos otros, uno de apellido La Inés, Simao Rodríguez, por mencionar algunos de distintas nacionalidades, y por lo mismo, ese tipo de ejercicios es revisar los aspectos de tu día cotidiano, a ver, de aquí de este pequeño pecado, de esta pequeña debilidad, como dicen las traducciones, porque este libro se ha tenido que ir traduciendo un lenguaje un poco más llano, porque no sé, Luis Alberto, si es correcto decir que era el lenguaje provenzal o algo así, no, estamos hablando de la salida del medievo, muy culto, muy elegante, y cuando hablaban de gente que se sentía en poca estima, gente de poco sujeto, o sea, que se sentía un poco muy abajo. Entonces,
era revisar a diario esa pequeña debilidad que teníamos, trabajar en ella y así estarlo repitiendo. Y una cosa visionaria de estos ejercicios espirituales, si me permiten, auditorio, es que decía, bueno, si la persona que los está recibiendo tiene otras tareas o ocupaciones, o sea, vamos a ir trabajando, pues puedes dedicar unas pausas en tu cotidianidad para dedicar a trabajar esa parte de tu persona. Lo que en los colegios jesuitas vemos como lo que es a la 1 de la tarde, la pausa ignaciana, que paran labores, no solo las clases, no solo los académicos, el personal trabajador, el personal administrativo, hasta intendencia, a reflexionar, a ver, ¿qué he hecho hasta esta etapa de mi jornada y de mi vida? Pueden ser 10, 15 minutos, con eso basta para poder cargar esa energía, ese magis ignaciano, que también luego hablaremos en la parte conclusiva de esta saga de programas, para ser mejor persona. Entonces, no se hablaba de que fuéramos dueños de la verdad, sino simplemente una invitación a revisar nuestra propia vida y a transformarnos en hombres mejores. Entonces, esto es principio y fundamento de lo que será la Compañía de Jesús, porque los primeros que recibieron sus ejercicios fueron otros 10 jóvenes o no tan jóvenes, y como dicen por ahí mis amigos jesuitas, igual de locos que Ignacio, Ignacio de Loyola, claro, no Ignacio Salcido, y pues bueno, entonces en esa aventura sí los fue embarcando. Entonces, no se hablaba de planeación estratégica, de prospectiva, de proyección, o simplemente atender a una obra. Y por lo pronto aquí dejo esta intervención. Gracias, Carlos. Y bueno, yo creo que de esa locura a la que te referiste, Nacho estaría feliz de recibirla, ¿no? De ese tipo de locura. Claro, más todavía. claro. Sí, no, doctor, y de hecho la vida de Ignacio de Loyola está llena de anécdotas que le fueron a él confirmando que él tenía que consagrar su existencia a Dios. ¿Por qué? Porque hay una anécdota que comentábamos ahorita en el corte y que el doctor calificó muy acertadamente como una cuestión providencial. Cuando él estaba de regreso, derivaba que interpretó que no era voluntad de Dios quedarse en tierra. Claro, hay cuestiones que, como acertadamente lo comentó el doctor en el corte, que se pueden calificar como providenciales y que le ratificaban a él que la vida debía consagrarla a Dios, a interpretar la palabra de Dios, a predicarla con el ejemplo y a vivirla con los votos de lo que él consideraba que era la interpretación más ortodoxa, porque la interpretación ignaciana él mismo la consideraba, y lo es, muy ortodoxa. Una de ellas es que cuando ya estaba por retornar de Tierra Santa, en Chipre, había 3 o 4 navíos que iban a partir para Venecia, y él obviamente pues, tenía que regresar al continente europeo. Y uno de ellos era de un veneciano muy acaudalado, una nave muy grande, de mucha riqueza, y el otro era un navío pequeño. Él buscó embarcarse en cualquiera, en el que le diera cabida, y obviamente para estas alturas él ya tenía cierta fama. Entonces algunos peregrinos, así los denomina él en su autobiografía, hablan con el patrón veneciano, el dueño de la nave más grande, y le dicen, oiga, pues hay que llevar al peregrino, utiliza la misma palabra para sí, hay que llevar al peregrino, él viene de Tierra Santa, no tiene con qué trasladarse, pero se lo piden como una obra de caridad, y él se niega y aparte se burla, porque dice, bueno, pues es que si él se pretende regresar y se supone que viene a vivir una vida de acorde con la religión y pretende vivir como los santos, pues entonces que pase como pasó Santiago, y le niega el acceso a su nave. El patrón de la nave pequeña accede a llevarlo, y había otra nave que era de turcos que finalmente tampoco, ellos también habían dicho que no. Resulta que zarpan con muy buen clima, con viento a favor, todos los navíos van dirigiéndose a destino, pero al día siguiente hay unas tormentas terribles, y la única nave que con muchos trabajos no se hunde, y los únicos pasajeros que se salvan, de las 4 tripulaciones que había en las 4 naves, son los de la nave en la que iba Ignacio de Loyola. Entonces, todo esto son señales o él lo interpreta, él es muy bueno interpretando cada una de las circunstancias de vida como las señales que le indicaban que iba en el punto o en el camino correcto. Él interpreta como que es una señal de que está haciendo las cosas
como debe hacerles. Llega a Venecia y llega, pues, de nuevo, sin ninguna moneda, pero se encuentra allí con una persona que previamente, cuando él apenas iba, le había acogido y le había dado, lo había guarecido. Él llega en enero, en el mes de enero, y después de haber pasado durante 2 meses en alta mar, pasó todo noviembre y todo diciembre, entonces llega y estaba el clima muy frío, esta persona le da dinero, le da un poco de ropa, él se fabrica un abrigo y es como ya está de nueva cuenta en el continente europeo. Para estas alturas él ya era famoso como predicador y en cada ciudad a la que iba, él predicaba sus ejercicios espirituales. Lo que llamaba la atención, lo que llamaba mucho la atención es que no tenía estudios formales todavía. En este momento él todavía no iba para París, que es donde él estudia. Él acababa de regresar de Tierra Santa y empieza a predicar la palabra de Dios, y cuando empieza con ese afán de difundir sus métodos, pues obviamente ¿quién lo voltea a ver? La Iglesia Católica y pues la Inquisición. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica estaba pasando por un momento muy complicado. Estaban luchando con el tema de la reforma y de la reforma luterana, y obviamente toda interpretación dada por una persona ajena al clero era vista con muchísima reserva, al grado que si se decían palabras que no parecían al Papa o a la autoridad eclesiástica, se podía castigar con la muerte. Pues bien, cada vez, y eso va a ser materia de los procesos, adelanto un poquito un spoiler, pero cada vez que fue revisada la doctrina ignaciana por las máximas autoridades eclesiásticas de la Edad Media, en cada ocasión salió absuelto y salió avalado su método. Inclusive tuvo el visto bueno papal de sus ejercicios espirituales, el visto bueno de todos y cada uno de sus métodos, porque como bien comentaba Carlos, son métodos de introspección. Yo, a pesar de mi formación jesuita, lo que viví son las misiones, pero nunca viví un retiro espiritual como manda los ejercicios espirituales ignacianos. Entiendo que son ejercicios para ser vividos en 30 días y que hay adecuaciones para hacerlos en 15 días, en 3 días o inclusive también en línea. Pero honestamente yo nunca he tenido la oportunidad de vivirlos. Entonces, doctor, pues ¿cómo ve este tema de las providencias, de las vicisitudes que acompañaron a Ignacio en su viaje a Tierra Santa, en su regreso, y pues en las señales que le fueron mandadas para corroborarle que estaba en el camino correcto? Sí, definitivamente, como mencionabas hace un momento, hay señales, de la providencia, por eso se llaman señales providenciales, que te indican que hay algo que te está llamando, que te está llevando. Y precisamente Ignacio de Loyola las vivió de esa manera y las va a seguir viviendo. Es muy interesante el tema, se nos está acabando el tiempo, de hecho ya se nos acabó, pero platicar cómo es que dentro de su ejercicio espiritual, de la preparación para la creación de la Compañía de Jesús, fue muchas veces vilipendiado, insultado, agredido y fue llevado a juicio. Y aquí quiero, ya que tú mencionaste una anécdota, voy a mencionar otra anécdota interesante, que en la mayoría de los casos fue llevado ante lo que era el Santo Oficio, que eran los dominicos. E históricamente se ha dicho siempre que hay cierta rivalidad, vamos a hablar intelectual, vamos a hablar teológica, entre los jesuitas y los dominicos, porque son dos de las órdenes más intelectuales, dos de las órdenes que tienen mayor profundidad dentro del cristianismo. Digamos que cada orden totalmente respetable tiene sus caminos. Los franciscanos tienen la humildad, el trabajo en beneficio de los demás. Pero en el campo de la intelectualidad, en el campo del pensamiento, de la teología, sobrepasan estos campos precisamente los dominicos y los jesuitas. Voy a atreverme a platicar un imaginario chiste que sucedió y que precisamente representa esta situación que San Ignacio vivió siendo precisamente juzgado por los dominicos.
Dicen que en una ocasión un dominico muy preparado llegó a una comunidad donde solamente había un convento jesuita y fue acogido por ellos. Y en la noche, en la cena, mientras platicaban, los jesuitas trataron de, pues, hacer quedar mal al dominico. Y entonces le dijeron, tenemos una duda muy grande en la compañía, hermano. Queremos que nos diga cómo ven ustedes los dominicos, cuáles fueron las primeras palabras que dijo Jesucristo cuando nació. Pues lo sorprendió realmente al dominico, ¿no? Y entonces dijo, ok, permítanme su biblioteca, déjenme estudiar esta noche y mañana en el desayuno les tengo la respuesta. Y así sucedió. Pasó la noche entera, fueron a desayunar a la mañana siguiente y entonces le repitieron la pregunta y el dominico les contesta diciéndoles, pues cuando Cristo nació, volteó a su lado derecho y vio al buey. Cuando entonces giró la cabeza hacia el lado izquierdo y vio a la mula. Y cerrando ambos ojos dijo, Padre, ¿esta es la compañía de Jesús? Yo me sé otro. Nada más que perdóname, guardándolo para el próximo programa porque ya se nos acabó. Al próximo programa, claro que sí. Discúlpame, Carlos, sí. Bueno, y Carlos H. Huerta, muchísimas gracias por este programa. Gracias a ustedes, público, doctor Vázquez, Nacho. Ignacio Castillo, muchísimas gracias por este programa. Al contrario, doctor, un placer, Carlos, un placer y muy bonita pieza de fondo. De hecho, con esa me casé, con el oboe de Gabriel de Ennio Morricone. Bueno, muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general y su voz en el dato histórico, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación. A ustedes, estimados amigos, los esperamos el próximo sábado 14 de noviembre con la segunda parte de esta serie, en donde vamos a platicar de los juicios a San Ignacio de Loyola. Y antes que nada, les pido una disculpa muy grande por los problemas que hayamos tenido de carácter técnico, están más allá de lo nuestro. Recuerden que es una grabación hecha prácticamente en casa. Muy buenos días, muy feliz fin de semana. Vida cena. Nosotros no abríamos la boca, pero a alguien le tocaba estar leyendo reflexiones. O sea, todo el mundo en silencio. Y sí, son muy duros, pero... ¿Cuánto tiempo duraron, doctor? En cada ocasión fueron 15 días, de domingo a domingo y domingo. 15 días. 15 en silencio. En silencio. Anda, Nacho, y con los habladores que somos tú y yo, güey. Que somos todos. O sea, a mí me corrieron de la facultad, me suspendieron quién sabe cuántos días, que no me corran de los ejercicios, me corren al día siguiente. Ahora, creo que en algunas ocasiones, los que hice aquí en Torreón, posiblemente conocen a las personas que en algún momento en alguno de los ejercicios lo hicieron. Por ejemplo, el licenciado Marco Antonio Morán. Ah, sí, ¿cómo no? Sí, lo conozco. El licenciado Enrique Macías. No tengo el gusto. Sí, es que él es licenciado en Administración de Empresas, sí, Nacho. Así es. Fue directivo de la Ibero. Fue muchos años director académico de la Ibero, ¿no? Sí. Sí. Okay. Y bueno, y con otro amigo que hoy, desgraciadamente, esta mañana falleció, precisamente el doctor Ismael Telles. Anda, si verás cómo me pudo, Luis Alberto. Es el suegro de un buen amigo mío. Precisamente estamos hablando de este tema ahora a mediodía. El doctor Telles Fernández fue compañero de la primaria de mi mamá, que por cierto, mi mamá te manda saludos y le da mucho gusto que te acuerdes de ella. Sí. Y a ti, Nacho, aunque no te conoce, mi mamá dice que algún día espera conocerte también. Muchas gracias, Carlos. No, entonces, ¿yo qué les puedo decir? Miren, de mi presencia con la Compañía de Jesús, yo nada más estuve, así se me permiten tantito el tiempo antes de que nos vemos a nuestros compromisos, yo nada más estuve en primero de primaria, a lo mejor eso lo retomo tantito en el programa, pero me tocó conocer una leyenda que después me la encontré en la Ibero y fue mi maestro de filosofía, el padre Farías, Gabriel Farías. ¿Cómo no? Sí. Maravilloso, don Gabrielote. Recibí la primera comunión del padre Pai, Rafael Lascano, que él desde el principio, bueno, tú todavía no existías, Nacho, para que te des la idea. El padre Farías era el director de la Pereira cuando yo estaba en primaria, ¿eh? Fue el director. Cuando estabas en primaria, sí, pero ahí te va, no, pero te voy a hablar del padre Lascano, mejor conocido como el padre Pai. El padre Pai. Más que padre, como Pai. Como Pai, sí. Pai, sí. Yo de él recibí la comunión.
y él tenía la idea de traerse la Ibero aquí a Torreón en ese año que yo hice la primera comunión, en el 77. Pero no sé qué efecto tienen los leoneses que nos han robado, o sea, las visitas del Papa a León, la Ibero a León, o sea, entonces, por eso la Ibero llegó 4 años retrasada aquí a la comarca. Yo vivo aquí, tienen su casa, que espero cuando se acabe la sana distancia, algún día los invitaré a ustedes aquí en Villas del Ibero, bueno, Nachaco, Encantado. ¿no? Ya me he dado right, en la calle de un jesuita, el padre Ricardo Rizo, a lo mejor tú lo conociste, Luis Alberto. Sí, cómo no, el padre El Rizo. padre Ricardo Rizo fundó una escuela antes que la Sí, Pereira, que se llamaba sí, sí, Centro no sí, sé qué de sí. la Laguna, que hoy es el Miguel Ángel. Ok. Pero acuérdense que como parte del Aquí desapego en la ignaciano, calle era 21. precisamente, no, necesitamos otra misión, otra, y se quedó como Miguel Ángel, pero las bases, entonces yo vivo en la calle del padre Ricardo Rizo, que Rizo. fue el que puso la primera piedra del templo de San José. Ok. Mis papás se casaron en la iglesia de San José. Ok. Yo fui bautizado en la escuela, en la iglesia de San José. Y la primera comunión en San José, antes de que yo me fuera a vivir a Celaya, Guanajuato, 5 años de mi vida. Y no saben esos 5 años, luego les platicaré cómo me pudo estar lejos de jesuitas, porque los jesuitas más cercanos estaban en León. Yo siento que mi vocación era siempre estar en escuelas religiosas. Por eso, y cuando quiero hacer que sea el programa de La Salle, para mí fue la gran restitución moral, porque volver a una escuela de valores religiosos y demás, a pesar de ciertas jerarquías católicas que a veces son los que ahuyentan a la feligresía, pues yo sigo firme. Y qué bueno que haya gente como el Papa Francisco, como Arturo